Bienvenidos al evento de relevadores. Pues como su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Relevadores, entonces voy a trabajar con ustedes acá esta presentación, donde vamos a explicarnos, donde les voy a explicar más bien qué son los relevadores. Un sistema de relevación industrial, pues básicamente se va a componer, en este caso, un relevador, pues de una bobina. El símbolo es este que nosotros podemos observar acá. Este es el símbolo, ¿verdad? Y por lo tanto, estos van a ser los contactos. Va a tener contactos que son cerrados y va a tener contactos que son abiertos. ¿Y cómo es que van a cambiar el estado de estos contactos? Pues simplemente por el efecto electromagnético, ¿verdad? Cuando aquí se forma un electroimán, lo que hace es que atrae estos contactos, por lo tanto, el contacto que estaba cerrado lo deja abierto y el contacto que estaba abierto pues lo va a dejar cerrado. Hay diferentes maneras de representarlo. Físicamente nosotros vamos a poder observar que este va a ser un relevado o un relé. En este caso vemos que tiene una bobina que estaría simbolizada de esta forma acá. Tiene un núcleo de hierro y por supuesto tiene una armadura y aquí están los contactos que va a ser donde va a pasar la corriente. Obviamente, siempre y cuando exista acá un efecto electromagnético o pase una corriente. Cuando aquí se energiza, entonces atrae este metal y este metal lo que hace es alar esta palanca lo que hace es empujar y este contacto que está cerrado pues va a quedar abierto y el contacto abierto va a quedar cerrado. Esta es básicamente la función de un relevador. Aquí dice que un relevador es un dispositivo electromagnético, tal como lo vemos, ¿verdad? Entonces tiene que tener una corriente eléctrica para poder generar o tener un campo magnético. Entonces es un interruptor electromagnético que funciona eléctricamente, por supuesto, permitiendo abrir o cerrar básicamente contactos. Entonces, esa es la función principal de un relevador. Un relevador también se puede conocer como un contactor, ¿verdad? Los contactores son los que básicamente se utilizan para arrancar motores y ellos entonces se van a componer de las siguientes partes. Van a tener una base, un colector, van a tener un bobinado, un núcleo de chapas que está hecho como en forma de una E y va a tener acá un bobinado que es de sombra. Recordemos que como es una corriente alterna, si este bobinado de sombra no tuviera, pues aquí yo al conectarlo haría la función, pero de un timbre, ¿verdad? Estaría trayendo y soltando. Ese sería básicamente lo que haría. Entonces, ese bobinado de sombra lo que hace es eliminar ese problema y hace que quede siempre pegado el nuestro núcleo de chapas que está aquí arriba, ¿verdad? Aquí lleva una bobina que es esta que está acá, es la que se incrusta acá, forma un electroimán y la fuerza del electroimán vence la resistencia del resorte y pega el otro núcleo a este. Entonces, el bobinado de sombra es el que se encarga de mantenerlo siempre pegado o adherido. El resorte que tenemos acá, pues básicamente lo que hace es que en cuanto desaparece el efecto de la corriente eléctrica, este lo que hace es que lo regresa otra vez. Es decir, el estado de reposo sería los contactos abiertos siguen abiertos y los contactos cerrados siguen cerrados. Aquí del lado derecho lo que tenemos es un despiece de ese mismo contactor, ¿verdad? Aquí ya sería como que los datos o las formas más reales que nosotros podemos encontrar. Pues esta sería la bobina, que es la que tenemos dibujada acá. Las bobinas pueden ser de corriente continua, pueden ser de corriente alterna, pueden ser de 24 voltios, pueden ser de 48 voltios de DC, ¿verdad? O pueden ser también de 120, 240 o más voltaje en corriente alterna. Todo esto nosotros no lo podemos observar, eh, pues físicamente, ¿verdad? Porque todo viene cubierto. Luego tenemos acá los contactos que se conocen como contactos auxiliares y los contactos auxiliares, pues la característica especial que tienen es que sirven para hacer una autorretención, una memoria eléctrica, para poner una señalización, para hacer bloqueos según el tipo de contacto que nosotros tengamos. Si el contacto va a ser cerrado, si el contacto va a ser un contacto abierto. También tenemos estos que serían nuestros contactos principales. Los contactos principales, la característica que tienen es que es por donde va a pasar toda la corriente que le va a llegar hacia el motor. Por lo tanto, su construcción es mucho más robusta que los contactos que denominamos nosotros como contactos auxiliares. Estos contactos siempre van a venir en grupos de 3, ¿verdad? O más bien 6 contactos para hacer 3. Es decir, puede abrir o cerrar 3 circuitos diferentes a la vez. Esta sería básicamente la estructura. Tiene un muelle o también se le conoce como un resorte, que es el que les indicaba acá, que en cuanto desaparece el efecto magnético, esta parte se va hacia arriba. Aquí, si ustedes observan, aquí están los contactos que son los que van a cerrar básicamente con mis contactos auxiliares o que también pueden cerrar con el contacto de fuerza. O sea, esta es la parte, la única parte que va a ser móvil, diríamos, ¿verdad? Y se va a mover ¿cómo? Por el efecto del muelle o resorte o también por el efecto del campo electromagnético.
Y también podemos observar otra forma de los contactos. Aquí, pues, obviamente tenemos de igual manera nuestra bobina, vemos que volvemos a encontrar otra vez el resorte o muelle, y tenemos en la parte superior, básicamente, los contactos. Entonces, aquí nosotros vamos a distinguir entre contactos abiertos y contactos cerrados. Aquí tenemos nosotros que estos son de la construcción más robusta, que serían nuestros contactos de fuerza, y estos básicamente van a ser nuestros contactos de mando, ¿verdad? Que solamente nos sirven precisamente para ello, solamente nos van a servir para lo que les indicaba, para hacer una autorretención, es decir, que por ello va a pasar una corriente muy baja. Incluso, si toda esta bobina trabajara, por ejemplo, con 24 voltios de DC, pues aquí por estos va a circular solamente 24 voltios de DC, con corrientes muy bajas, ¿verdad? Por el orden de los miliamperios. Y ahora por acá, si tengo un motor trifásico, pues aquí puede pasar una corriente trifásica. Si tengo una corriente monofásica, aquí va a pasar una corriente monofásica. Incluso podría pasar también una corriente directa. Pero entonces, en el mando, es donde básicamente va a existir una corriente básicamente de muy bajo valor. Los contactores se van a dividir en tres categorías. Tenemos el AC1, el AC2, el AC3, el AC4. Eso todo va a depender de las condiciones del servicio, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que en los primeros es como que condiciones de servicio muy ligeras, ¿verdad? Es decir, como de uso muy eventual. Y, por supuesto, tiene mucho que ver el tipo de carga que se vaya a agregar. Aquí nos dice que son cargas no inductivas o con poco efecto inductivo. Por ejemplo, las lámparas de gas neón, ¿verdad? Que normalmente llevan un balastro y esa sería mi carga inductiva. Entonces, si lo vamos a controlar a través de un contactor, pues obviamente va a ser un AC1. No sería aconsejable un AC1 para arrancar motores. Luego tenemos un AC2, que es básicamente para servicios normales, me dice por acá, ¿verdad? Y básicamente sería para trabajar con una corriente alterna. Y sería básicamente para trabajar inversión de marca de motores de anillos, ¿verdad? Algunos motores que nosotros vamos a ver con ustedes, pues resulta que para el arranque se utilizan anillos rozantes. Es con el objetivo de variar la intensidad del inducido. Eso lo veremos más adelante. Luego tenemos el AC3, que es como que ya para condiciones de servicio un tanto más difíciles, ¿verdad? Pudiera ser, por ejemplo, aquí dice, indicados para arranques largos, a plena carga de motores asíncronos de jaula de ardilla, como compresores grandes, es decir, que va a tardar mucho más tiempo trabajando nuestro motor. Entonces, para que pueda llenar un compresor que sea grande, va a trabajar el motor mucho más tiempo. Un ventilador también que tarde una cierta cantidad para una secadora de café o de cardamomo, pues obviamente va a tardar mucho tiempo. Para aires acondicionados, ¿verdad? Sobre todo estamos en un lugar muy caluroso, pues obviamente el trabajo va a ser mucho más. Y tenemos también por frenados por contracorriente. Esto también se los explicaré más adelante ya cuando estemos haciendo algunas prácticas. Luego tenemos también un AC4 que sería ya para unas condiciones extremas, ¿verdad? Entonces dice aquí, contactores indicados en motores asíncronos para grúas, ascensores, es decir, el trabajo de ellos va a ser mucho más continuo, ¿verdad? Tal como nosotros lo podemos ver aquí en la presentación. Así está indicada toda la descripción de los funcionamientos. Bien, ¿cómo hacer para elegir un contactor? Vamos a tomar en cuenta en este caso la tensión y la potencia nominales de la carga, o sea, las del motor, ¿verdad? Estos datos, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues definitivamente vamos a la placa de datos de nuestro motor y ahí nosotros vamos a poder encontrar o poder verificar entonces estos datos. La tensión y frecuencia reales de alimentación de la bobina y de los elementos de circuito auxiliar. La clase de arranque que vamos a tener, si es un arranque directo, si es un estrella triángulo, etcétera, es decir, ahí vendría entonces el AC1, el AC2, el AC3, el AC4 que pudiéramos utilizar de acuerdo a nuestro circuito que vayamos a trabajar. El número aproximado de conexiones por hora, eso también es muy determinante, ¿verdad? En algunas ocasiones hay que sobredimensionar un poco el contactor, porque si, por ejemplo, fuera para un torno, pues ya sabemos que va a estar, se arranca, se para, se arranca, se para, va hacia la derecha, va hacia la izquierda, según lo que se esté trabajando. Entonces, pues el arranque va a ser mucho más constante. Condiciones de trabajo, si son normales, si son duros extremas, podría ser de calefacción eléctrica para sensores, para grúas o máquinas de imprimir. Es decir, para poder seleccionar entonces nuestro AC, ¿verdad? Si va a ser un AC3 o un AC4 el que nosotros vamos a utilizar. Para tener alguna idea de cómo es que o de cómo es que funciona un circuito, con contactores, pues básicamente vamos a distinguir entre dos circuitos
que nosotros vamos a tener denominado como un circuito de mando. Cuando nosotros arrancamos una moto o arrancamos un carro y nosotros hacemos girar el switch, el resultado es que nosotros no vamos directamente a hacer que pase toda la corriente y hacer que arranque el motor, ¿verdad? Entonces, es decir, por nuestro switch va a pasar una corriente muy baja, que va a alimentar algo aquí que se conoce como un solenoide. Pero este solenoide al cerrar, entonces toma la corriente que viene de la batería y ya pasa una corriente mucho mayor por él para hacer que arranque el motor. Entonces, aquí tengo un circuito de baja corriente y este va a ser un circuito de alta corriente. Diríamos de esta manera. Este sería como mi circuito de mando y este va a ser como mi circuito de fuerza, como para distinguirlo. Aquí también podríamos verificar lo mismo. Aquí tenemos dibujada la bobina. Aquí está la bobina, pasa una corriente muy baja. Cuando nosotros cerramos la llave, pues obviamente hace pase una corriente aquí baja para energizar la bobina. La bobina lo que hace es que lleva este Bendix, lo grapa o lo enclava, digamos, al motor, al volante, que es otro engranaje grande que está. Lo engrapa y una vez que esté engrapado, entonces este contacto ya se fue hacia adentro. Ustedes ven aquí va a desplazarse hacia acá. ¿Y qué es lo que hace? Que le hace llegar la corriente directamente de la batería hacia el motor, ¿verdad? El motor arranca y hace que nuestro motor de combustión empiece ya a funcionar. Pues eso es básicamente, entonces tenemos un circuito de mando con poca corriente y un circuito de fuerza, que es donde va a pasar una corriente mucho mayor. Para allá, cuando estemos trabajando con motores, pues vamos a distinguir la misma situación, dos circuitos. Voy a tener un circuito denominado como de fuerza o de potencia y un circuito denominado como de mando. Aquí les decía anteriormente que este circuito puede ser trabajado solamente con corriente continua y este circuito de fuerza puede trabajarse con corriente continua o bien con corriente alterna. Obviamente el de mando también puede ser con corriente continua alterna, la única diferencia es que pasa una corriente muy mínima. Aquí normalmente vamos a trabajar con corrientes alrededor de miliamperios o microamperios. Entonces, ¿cómo es que va a trabajar nuestro circuito? Este motor que tenemos acá, pues es un motor trifásico, le llegan 3 líneas hacia él, por eso mismo es lo de tri, que sería 3, y fásico, que se refiere a las fases. Entonces tenemos 3 fases acá que están circulando, y pues nuestro motor obviamente arrancaría. Entonces tenemos un circuito de fuerza. Este circuito de fuerza está aquí identificado, por ejemplo, que tengo el KM1, y aquí lo tengo enlazado con este, que sí es el mismo KM1, ¿verdad? Esto me indica entonces que cuando esta bobina se energiza, el estado de estos contactos cambia. Y aquí también tengo este KM1, que este ya sería un contacto auxiliar. ¿Y qué es lo que hace el contacto auxiliar? En este caso está haciendo la función de un enclavamiento o de una autorretención, ya tal como lo veremos ya con ustedes ya funcionando en el circuito. Algo más importante aquí también es que este sistema no tiene absolutamente ninguna protección, ¿verdad? Nuestro motor puede estar sudando, que aquí el circuito no se va a abrir absolutamente por ninguna causa, por ninguna razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo solamente presiono, arranco y enclavo, pero no hay nada que me esté sensando si hay mucha corriente, si no hay poca corriente, si hay un cortocircuito, nada que ver, ¿verdad? Simplemente es un circuito de arranque y paro. Aquí a la derecha tenemos otra forma de representación. Esto básicamente es europeo y esto es americano. Pues aquí tenemos que la forma de dibujarlo lo tenemos de una forma horizontal. Aquí sí está dibujada una protección térmica, ¿verdad? Que es esta protección que tenemos acá, está enlazada con este y está en una conexión en serie. Entonces, aquí tenemos un paro, que sería en este caso el pulsador S1, que sería exactamente el mismo, hace exactamente la misma función, es el paro. Luego tengo el start o el arranque, que es con un contacto normalmente abierto, y aquí nosotros podemos observar que el S2 está haciendo la función del start o del arranque, ¿verdad? Y se representa con un contacto normalmente abierto. Aquí tengo un contacto de mi bobina, de mi contactor, ¿verdad? Está identificado en este caso con M. Entonces este representa un contacto abierto. Aquí si vengo a ver, este está enlazado ahora con KM1, y aquí tengo un 13 y un 14, y me indica que es un contacto abierto por la terminación 3-4, ¿verdad? Aquí entonces me indica que en algunos casos también va a aparecer aquí como C1, este va a ser como C1 o simplemente C y C como tenemos acá. Aquí sí les decía, si tengo una protección térmica, aquí no la tengo. Luego ya les explicaré más detenidamente sobre la protección térmica. Aquí también le tenemos fusibles, aunque los fusibles tienden ya no a utilizarse tanto porque tienen el inconveniente que al fundirse, al haber algún tipo de problema, pues lo que hace es de que automáticamente hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que reemplazarlo. Entonces, en bodega nosotros tendríamos que tener como un stock de este tipo de fusibles. Entonces, por eso tienden a ya no utilizarse tanto, se utiliza más un guardamotor. Aquí tenemos ya otro sistema, ¿verdad? Aquí sí tenemos una protección térmica, que sería esta.
Aquí tenemos un botón verde, esto también es algo muy importante. Para poder arrancar un motor voy a utilizar un color verde, puede ser un color negro, puede ser un color azul, nunca un color rojo, ¿verdad? El color rojo siempre va a ser para detener. Aquí veo, por ejemplo, que este sería para detener y este va a ser para arrancar. Aquí veo que ese 2 va a ser para arrancar y este va a ser para detener. Simplemente con ver los colores, yo puedo deducir que este es un circuito, es un pulsador para arrancar y este es uno para detener el circuito. Y obviamente lo que tengo es un circuito de arranque y paro. Entonces, aquí lo que tengo es una protección termomagnética para todo. ¿Qué hace la protección termomagnética? Bueno, pues me protege contra sobrecargas y me protege contra cortocircuitos. Bueno, ¿qué es una sobrecarga? Pues una sobrecarga es cuando a mi motor yo le estoy pidiendo más de lo que él me puede dar. Resultado, él exige más corriente y pues obviamente la fuente se la va a dar. Pues esto lo está sensando, ¿verdad? Lo sensa el térmico y lo sensa mi protección termomagnética. Si la corriente se sobrepasa el valor que le hayamos prefijado, pues cualquiera de los dos se puede disparar, ¿verdad? El que esté con el valor de intensidad más cercano cuando este vaya subiendo, pues automáticamente lo que hace es abrir el circuito. Entonces aquí tendríamos que este sería nuestro contactor o nuestro relevador. Y aquí tenemos unas dos luces que me están indicando. Tenemos una luz verde, una luz roja, perdón, y una luz verde, ¿verdad? Que serían las que me indican. Aquí, según la norma que nosotros tengamos, la podemos utilizar. Alguna vez la norma dice que es igual así como un semáforo, ¿verdad? Cuando está en rojo, no debemos de acercarnos porque la máquina está trabajando, pero cuando está en verde, está detenida, ¿verdad? En rojo indica peligro y el verde indica que hay opción de poder pasar. Entonces, hay una norma que me indica de esa manera. Bien, aquí lo que tenemos en la parte inferior, pues es una bornera. Les decía anteriormente que no se puede utilizar empalmes con los contactores, aunque si vamos a trabajar en un gabinete, este tipo de bornera cambia. Hay una que se conoce como una bornera tipo caballete, que es la que es adecuada para trabajar en motores. Va anclada en un riel denominado como riel DIN, ¿verdad? Entonces, es para hacer nuestro circuito. Bueno, pues en ambos casos tengo un circuito de arranque y paro. Aquí tengo protección para la fuerza y tengo una protección también para el circuito de mando, mientras que acá tengo una protección para ambos circuitos de una vez, para el de fuerza y para el de mando. Aquí tengo una protección térmica, perdón, y aquí también tengo una protección térmica, ¿verdad? Entonces, solamente aquí lo que nos daría falta sería esta otra protección para el circuito de mando. Otra forma que tenemos también para arrancar los motores puede ser una forma de relevación manual. Aquí tenemos ciertas desventajas, ¿verdad? Primero, que yo voy a conectar aquí la corriente que va a entrar hacia mi motor y luego pues va a salir la corriente hacia el motor. Cuando yo vengo a hacer la conexión acá, pues yo estoy manipulando directamente donde va a pasar toda la corriente. Ese es uno de los problemas. Una falla de aislamiento, exceso de humedad por acá y aquí vamos a recibir una descarga. Algo más que tiene es que yo arranqué mi motor en estrella y luego lo pasé a delta, se fue la corriente eléctrica y pues yo me descuidé y no vine a ver absolutamente nada. Pues el problema es que cuando venga la corriente, voy a entrar de una vez a trabajar en delta. Esa es una gran desventaja, en este caso, con los relevadores que son manual, ¿verdad? O contactores de levas también, como se les llama. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí este es para una estrella delta, este es solamente para un arranque y paro, que sería el caso anterior que vimos. Es mucho más barato y por eso normalmente se utilizan, ¿verdad? Porque aquí solamente yo presiono, conecta, y yo presiono y desconecta. La situación es, si dejo conectado y se fue la corriente, cuando venga el motor va a entrar a trabajar. Eso me puede ocasionar algún accidente. Aquí lo que podemos ver es una protección térmica. Pues la protección térmica nosotros normalmente la podemos calcular tomando en cuenta la intensidad que está en la placa de datos del motor y entonces lo que hacemos es multiplicarla por 1.5 y ahí me va a dar ese valor. Voy a tomar en cuenta que esa intensidad lo que tiene básicamente es que podemos regular el valor de la intensidad, ¿verdad? Qué tan sensible yo quiero que quede cuando haya un aumento de corriente. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, pues aquí vean, solamente con un interruptor que sea Philips y lo que hacemos es girar la graduación. En algunos casos, cuando se trabaja un arranque que denominamos como un arranque directo, algunos utilizan acá con este botoncito que tiene el contactor en la parte superior, pues cuando yo acciono un pulsador, lo que hace es presionarlo, lo lleva hacia adentro, se autosostiene. Y para hacer que se detenga, pues lo que hago es disparar la protección térmica, presionando el botón rojo normalmente, ¿verdad? Y lo que hace es detenerse. Aquí está para indicar, por ejemplo, si quiero, tiene contactos que se conocen como contactos auxiliares. Tiene uno en 798 y tiene uno en 9697, ¿verdad? Esto, ¿para qué los utilizamos? Bueno, pues yo lo puedo utilizar, por ejemplo, para hacer que se detenga mi circuito del arranque del motor si hay un sobrecalentamiento.
O puedo también hacer que me indique cuando hay un calentamiento, que el motor se detenga y que a la vez me indique mediante una luz, ¿verdad? Eso ya lo veremos con más detalle con ustedes. Y aquí lo que tenemos es cómo seleccionar un motor para un motor eléctrico. Tenemos aquí algunas fórmulas, algunas ecuaciones para poder hacer algunos cálculos. Eso también lo veremos con ustedes más adelante. Este solamente es un ejemplo. Aquí, este también es un arrancador manual, ¿verdad? Yo vengo a presionar aquí arranca y con el botón rojo, pues obviamente voy a tener, aquí me indica off. Y aquí me tendría que indicar que va a estar en on, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono, pues, simplemente deja pasar las 3 cables hacia acá para que funcione mi motor, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es algo muy importante es que en corriente trifásica, siempre que hagamos cálculo con corriente trifásica, siempre va a estar metida la raíz de 3, ¿verdad? Esto lo veremos entonces con más detalle más adelante con ustedes. Gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo el video.